Bueno, y nosotros pasamos a la segunda parte del programa, como ya sabemos, tertulia habitual, en este caso también con nuestro compañero Saúl García. Buenas tardes, Saúl, ¿qué tal? Hola. Y en este caso, tal y como habíamos ya adelantado ayer, con el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Alberto Aguiar. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, Paola, muy bien. Bueno, sector de la cultura, que sí, que no, que se reactiva, que no, finalmente siempre ha estado ahí un poco en el punto de mira, ¿no? Finalmente se ha reactivado, han decidido todas las administraciones, Cabildo y Ayuntamiento, reactivar. ¿Cuál ha sido el detonante, digamos, que haya hecho que hayan decidido que empiece este sector a funcionar? Bien, bueno, como bien comentas, cuando se empezó la desescalada, digamos que había una preocupación por parte de todas las administraciones, por parte del Cabildo, por parte también de los ayuntamientos. Sabes que se había tomado una decisión en la mesa de los alcaldes y presidenta en base a la información que se tenía en ese momento de suspender las actividades culturales, deportivas y festivas. Y bueno, visto que la situación sanitaria ha mejorado, que el sector está tremendamente afectado, fue el primero prácticamente en confinarse, pues nos reunimos en la mesa de la desescalada de la cultura, que fue creada por ese órgano, y ahí trabajamos primero el protocolo de las actividades que queremos, qué tipo de actividades podemos realizar en estos momentos, y también bueno, pues el protocolo de seguridad, porque para nosotros es fundamental la seguridad de las personas, de las compañías, de los artistas. Entonces, en base a eso, hicimos unas mesas de trabajo en donde elaboramos pues bueno, una propuesta a la mesa de alcaldes y presidenta en la cual decidimos reactivar la actividad cultural presencial programada por las instituciones pues a partir del 24 de julio de hace una semana. Y bueno, me consta que además hay muchas ganas, que la respuesta tanto del sector, yo creo que era esperada y por parte también del público, y estamos muy contentos con cómo se van desarrollando los días. Claro, que desde el comienzo todas las administraciones, digamos, de departamentos de cultura reclamaron y creyeron o consideraron que era indispensable que este sector se reactivase. Imagino que entre otras cosas por lo que comentaba de que hay mucha gente detrás que vive de este sector, lo hemos dicho muchas veces, no solo artistas, técnicos y demás. Imagino que ahora está un poco más tranquilo, ¿no?, lo que es el sector de la cultura. Claro, hay un sector importante que vive de la cultura. Estamos hablando de pequeños autónomos, estamos hablando de pequeñas empresas, de artistas, y está claro que la administración tiene que estar ahí, sobre todo en una situación donde, bueno, pues está tremendamente afectada por la situación sanitaria sobrevenida, y la administración pública tiene que estar respaldando al sector, que es fundamental y prioritario para nosotros, y desde luego la sensibilidad por parte también de la presidenta, que la tenía para con el sector. Pues por eso hemos decidido entre todos, como estamos haciendo las cosas en Lanzarote de manera colegiada, todos los ayuntamientos, independientemente del color político, pues entre todos hemos en este caso acordado eso. Y sí es verdad que cada uno de los municipios ha ido presentando su propia programación. Nosotros también empezamos ya esta semana con eventos en el teatro y el cine Buñuel a partir de mañana, y bueno, pues poquito a poquito arrancar y ir viendo cómo se van desarrollando los protocolos y cómo va respondiendo también el sector y el público. Sí, ¿qué tal, consejero? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía alguna duda con respecto a al comienzo de estas actividades, porque veo que algunas de las que se van a hacer no lo sé si todas, en el teatro, tienen carácter gratuito. Sí. No sé por qué se ha decidido bueno, esto, porque supongo que en circunstancias normales se hubiera tenido que pagar, ¿no? Sí, hemos tomado la decisión de que tanto agosto como septiembre las entradas sean gratuitas. Simplemente hay que entrar a la página de Cultura Lanzarote y ahí reservas tu entrada. Y bueno, hemos decidido, pues sobre todo para empezar a reanimar, para empezar a animar a la gente a que vuelva, hemos decidido que estos 2 meses sean gratuitos. Es cierto que nosotros creemos que la cultura tiene que tener un precio, tiene un valor, es un producto, y nuestra intención es que a partir de octubre vuelva otra vez la normalidad y las entradas otra vez con precio tal cual estaban. Y hablaba antes de coordinación con otros ayuntamientos. Si no recuerdo mal, a finales del año pasado se volvió a reunir la Mesa Insular de Cultura. Sí. No sé si se ha vuelto a reunir más, sí, si se ha reactivado, y cuáles, digamos, esas intenciones de futuro a medio o largo plazo, porque muchas veces se tiene la sensación de que algunos ayuntamientos o el Cabildo compiten entre ellos, ¿no? Sí, bueno, es un buen análisis, ¿no? Nosotros, una vez que yo llegué a la consejería, a los pocos meses, reactivamos la mesa insular y nos hemos reunido hasta el confinamiento en 3 ocasiones. La idea era, por un lado,
ordenar, que era lo que nosotros teníamos, tanto el Cabildo como los propios ayuntamientos, y cómo desde el Cabildo podíamos colaborar con los ayuntamientos en determinados eventos en los cuales requerían nuestra ayuda. Está claro que yo creo que la política cultural tiene que ser de carácter insular, creo que la coordinación es fundamental. Es verdad que, bueno, hasta antes del confinamiento la oferta cultural de la isla creo que estaba en condiciones. Nosotros, por ejemplo, teníamos previsto más de 200 eventos culturales a lo largo de este 2020, evidentemente pues han sufrido muchas modificaciones, y la idea es intentar, dentro de lo posible, que no nos pisemos y que, bueno, y que incluso podamos hasta promocionar de manera conjunta, porque al final lo que nos interesa es que los eventos sean significativos, tengan afluencia y que sea para el disfrute de todos. Y precisamente nosotros hemos entrevistado a algunos alcaldes aquí, hemos hablado del tema de la cultura y nos han comentado, fue antes de que se empezase a reactivar el sector cultural, y nos comentaban pues que el hecho de que se decidiese que hasta, creo que si no me equivoco que al principio era el 1 de octubre, sí, puede ser, que no se realizase ninguna actividad cultural, era por el problema o la dificultad que conllevaba el tema de los protocolos. Era muy complicado, pues por ejemplo en los teatros reducir aforo y controlarlo todo y demás. Digamos que se ha podido conseguir que, a pesar de las complicaciones que pueda suponer, se ha podido conseguir un protocolo que se pueda cumplir y adherir a todo este sistema cultural. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestros espacios tenemos los protocolos, tanto en el Almacén como en el Teatro Salinero. Precisamente las normas de aforo pues hace que el teatro ahora mismo tenga unas 170 butacas disponibles, manteniendo siempre el 1,5 metros, que es lo que a nosotros nos preocupa, al igual que también en el Almacén, en la Sala Buñuel y en las diferentes salas tenemos perfectamente rotulado el aforo permitido, y también es verdad que los ayuntamientos necesitaban por parte del Cabildo esos protocolos. Nosotros se los hemos pasado para los distintos ayuntamientos, los adapten a su realidad, y bueno, me consta que lo han estado haciendo. Precisamente este sábado estuve en San Bartolomé, en kilómetro 0, viendo el Malvasía Son, el trío que tocó allí en la Casa Hey. La verdad que también tenían todo bastante controlado, el tema de los aforos. Eso era una constante que entre todos teníamos, de la seguridad, del protocolo, de que todo estuviera controlado. Hombre, intentamos que todo esté lo máximo posible, ¿no? Nos preocupa muchísimo la seguridad, queremos garantizarla, y desde luego en eso hemos invertido muchísimo tiempo, tanto desde el área de cultura, que agradezco aquí a todos los trabajadores y trabajadoras su esfuerzo durante todos estos meses, y también me consta que por parte de los ayuntamientos esa preocupación la han tenido. Pero bueno, visto que ya lo tenemos claro, que tenemos protocolos que vienen incluso de instancias superiores, yo creo que ya es el momento de empezar a reactivar y que la gente empiece a consumir cultura. A mí me gustaría plantear quizá una cuestión de fondo respecto al papel de las administraciones, no solo del Cabildo de Lanzarote, sino de todas de cuál debe ser el papel de la administración respecto a la cultura en un territorio. Se lo digo porque en los últimos años, y no me refiero al Cabildo de Lanzarote en concreto, o también al Cabildo de Lanzarote, parece que el papel de la administración es ejercer de promotor cultural, casi, cuando entiendo yo que ya hay promotores de cultura y de espectáculos, ¿no? Y sin embargo que abandona un poco ese papel de, vamos a decir, de facilitador o tutor de aquellos grupos, para que nazca o fluya o surja la cultura en sus diferentes ámbitos, en grupos o de forma individual. Y se lo digo porque ha habido incluso problemas para que haya grupos que puedan acceder a infraestructuras públicas, etcétera, etcétera. ¿El Cabildo va a hacer ese papel o tiene intención de hacer ese papel de facilitador más que de promotor de espectáculos? Sí, mire, bueno, vamos a ver, nosotros desde que yo llegué a la consejería, una de las cosas importantes que hay que hacer siempre, creo, es analizar y ver la situación que te encuentras, y en el confinamiento pues bueno, fue el momento en el que más pudimos dedicarnos a ese tiempo. Nosotros, como bien comentas, hemos marcado una serie de líneas estratégicas que iremos presentando más adelante, en la cual creemos que tenemos que hacer incidencia para que el sector, por un lado, no tenga tanta precariedad y por tanto esté más profesionalizado, y también incidir en la parte del apoyo hacia esas disciplinas que necesitan el apoyo por parte de la administración pública. Nosotros, por comentarle algunas de las líneas estratégicas que tenemos esbozadas, estamos hablando de la importancia de llevar la cultura a los centros, a los centros educativos, a los nuevos consumidores de cultura, que serán los chicos y chicas que dentro de unos años estarán o bien ejerciendo labores artísticas o bien consumiendo.
Estamos hablando de apoyar al talento local, apoyar decididamente al talento local. Lo estábamos haciendo antes del confinamiento, pero ahora creo que toca aún más. Estamos hablando también de comunicar mejor lo que hacemos. Hay un déficit de comunicación, muchas veces la información no llega a todo lo que tiene que llegar y yo creo que es fundamental. También en este pleno anterior hemos aprobado las bases reguladoras de los proyectos culturales de libre concurrencia, que es una apuesta decidida por apoyo al sector. Queremos dotar la convocatoria, que esperemos que salga en los próximos meses, con 100.000 euros a proyectos culturales que fomenten la cultura, que fomenten el tejido local, y en eso estamos trabajando intensamente y seguiremos en los próximos meses porque creo que es una labor a medio y a largo plazo además. Y el tema del talento local, precisamente, que en toda esta pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es apoyarlo de aquí, nos lo hablamos del comercio también con la cultura. ¿Cuáles son las líneas a seguir para poder apoyar a la cultura, en este caso a los artistas y demás de aquí? Como comentas, yo creo que la cultura en el confinamiento ha sido bálsamo, sobre todo la cultura online, ¿no? La gente ha consumido mucha cultura. Creo que el sector cultural está muy presente en nuestras vidas y nosotros lo que hemos hecho en este caso para favorecer a corto y medio plazo al sector, pues es todas las actividades culturales que estaban, digamos, programadas por parte del área de agentes locales, pues las hemos ido trasladando en estos meses para poder darle salida, porque bueno, teníamos varias actividades programadas de marzo a junio y bueno, pues estamos dándole salida, sobre todo a partir de octubre, que es cuando bueno, vamos a ir dando pues, programando las distintas actividades que teníamos canceladas o más bien aplazadas. Yo creo que lo que tenemos que estar la administración pública es decididamente apostando por el sector, es decir, por un lado, insistiendo en la profesionalización y además aplicando las buenas prácticas, que eso lo estamos haciendo. Incluso hemos dado una charla hace un par de semanas a los ayuntamientos de las buenas prácticas de gestión cultural y además también apoyando en el sentido de estas bases o esta convocatoria que haremos, es una apuesta decidida por el talento y el sector cultural local y también dando visibilidad incluso en el exterior a nuestros creadores. Yo le quería preguntar por la que me da la impresión, la hermana pobre de la cultura, que es o por lo menos promovida por el Cabildo, que es la literatura, porque el Cabildo ha promovido en los últimos años, bueno, yo creo que exposiciones de pintura, de escultura, se ha dedicado a la música en diferentes ámbitos, clásica y contemporánea, al cine en el Almacén, pero la literatura, creo recordar que hubo un festival de poesía que no sé que me da la impresión de que no va a continuar, y no sé si hay algún concurso, digamos, de literatura. Bueno, los ayuntamientos sí tienen, pero más allá de eso, por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura organiza un ciclo de encuentro con autores de bastante nivel, que además me da la impresión de que no es excesivamente caro y de que hay público suficiente en Lanzarote para poder encontrarse con sus autores preferidos. No sé si se va a abrir el Cabildo a la literatura. Sí, tenemos que abrirnos, es una deficiencia que estaba en la programación cultural. Teníamos previsto hacer un ciclo de poesía después del verano, a ver cómo lo podemos encajar, sobre todo con autores locales. También es verdad que estamos intentando apoyar la Feria del Libro que se quiere hacer a final de octubre, creo que estaban hablando por ahí, y creo que el Cabildo y el área de cultura va a estar intensamente implicada en esa elaboración, siempre teniendo en cuenta pues, que estamos en una situación donde programar es tremendamente complicado, porque la situación sobrevenida pues a veces nos puede traer sorpresas desagradables, pero sí es cierto que nosotros estamos ahí porque es una carencia y tenemos que irla trabajando y tenemos que estar también apoyando al sector literario, que además hay bastantes personas que así lo demandan. Y consejero, la última vez que hablamos, que fue por videoconferencia hace un par de meses, hablábamos con usted y nos decía pues eso, ¿no? El temor que tenía con el tema de la cultura, que quería que no se perdiese bajo ningún concepto, y tenía miedo que no sabía lo que iba a suponer en los nuevos presupuestos, especialmente la partida que se destinase al sector de la cultura. Ahora que ya sus presupuestos parece que medianamente, bueno, se han aprobado, ¿está satisfecho con lo que se ha destinado al sector cultural?
siempre uno pide más porque yo creo que el sector lo demanda, pero estoy bastante satisfecho con el esfuerzo que ha hecho tanto la consejera de Hacienda como la propia presidenta por mantener el esfuerzo presupuestario en cultura. Es un mensaje de que para este grupo de gobierno la cultura es un sector estratégico, un bien de primera necesidad, y por tanto la administración cabildicia en este caso ha apostado decididamente por este sector. Es verdad que, porque durante el confinamiento una de las cosas que hice fue reunirme de manera telemática con muchísimos representantes del sector cultural de la isla, y una de las cosas que ellos temían era que, bueno, como en todas las crisis que han habido, que el sector estuviera afectado por parte de recortes presupuestarios. Bien, pues la verdad es que tengo que decir que ha habido un esfuerzo importante, se mantienen los presupuestos en cultura, vamos a poder mantener una programación cultural y vamos a poder apostar decididamente por lo local y vamos a poder apostar decididamente por eventos de calidad, que también es lo que nosotros queremos y fomentamos. Porque cuando se ha decidido reactivar el sector cultural, que se ha tomado la decisión entre, como decíamos, Cabildo y Ayuntamiento, ¿hubo unanimidad, digamos, por parte de todos, o hubo disparidad de opiniones también con esto? No, hubo unanimidad. Vamos a ver, esto parte de que en la mesa de los alcaldes y la presidenta trasladó la preocupación que tenía por parte del sector cultural, es decir, todos los sectores se estaban desescalando, y yo creo que la cultura también tenía que empezar a desescalar, y nos traslada esa propuesta en la mesa de la cultura, que se le cambió el nombre a mesa de la gestión. Pues ahí los ayuntamientos y el Cabildo trabajáramos por un lado en protocolos y por otro lado en reactivar la actividad cultural cuando fuera posible. Nosotros cuando nos reunimos, los concejales y concejalas, a las cuales también tengo que agradecer su predisposición y sus propuestas para con el sector cultural, en este caso, pues ellos y ellas, fue unánime, teníamos ganas, yo creo, todas las instituciones de volver, de que la cultura tiene que ser presencial. Es verdad que esta pandemia nos ha enseñado a que la cultura online tiene que estar, tiene su hueco con sus códigos, pero la cultura es presencial, es tocarnos, es vernos, es sentir, es admirar, y yo creo que eso se consigue solo de manera presencial. Y bueno, pues fue unánime, y además la mesa de los alcaldes y la presidenta sí también lo entendió. Y desde el confinamiento le han llegado muchos, vamos a decir, muchos mensajes o situaciones, tanto de forma directa como indirecta, por referencias, en fin, de personas que se dedican a la cultura y que lo están pasando bastante mal. Es decir, que su forma de ingresar dinero ha quedado por completo paralizada, y que desde hace unos meses están, no digo que le hayan llegado solamente para pedir dinero, que supongo que habrá habido de todo, sino que lo que le quiero preguntar también es si hasta qué punto es consciente de que hay un grupo de personas, que no sé si muy amplio o más reducido, que lo está pasando bastante mal. Sí, mire hasta qué punto somos conscientes que, como le comentaba, una vez que al poco tiempo de empezar el confinamiento y ver que esto iba para largo, una de las cosas que hice y con mi equipo en el área fue convocar reuniones telemáticas con todos los representantes del sector, ir día a día estableciendo diferentes reuniones con diferentes agentes, diferentes sectores y subsectores, y nos trasladaban la preocupación, ¿no? La preocupación porque se había parado en seco la actividad, no solo en la isla, sino a nivel autonómico y estatal. Y está claro que eso genera un perjuicio. Hay familias que dependen del sector, y por tanto es una preocupación tanto mía como de todos los que formamos parte del equipo de cultura, y por eso esas reuniones, para obtener ese feedback, por un lado, saberla de primera mano cómo lo estaban pasando, aunque no lo suponíamos, y también sus propuestas de, oye, cómo podemos hacer cultura a partir de estos próximos meses. Y la verdad que tengo que decir que la respuesta del sector ha sido maravillosa, han estado a la altura, nos han propuesto muchísimas cosas que son, yo creo que ideas bastante buenas, y creo que es fundamental mantener siempre, no solo limitarlo a este confinamiento, sino siempre tiene que haber un contacto entre el sector público, en este caso el Cabildo, y el sector cultural, es fundamental. Y hay, bueno, por tratar el asunto de la música, hay dos cuestiones que eran del mandato pasado. Uno que acabó con una polémica bastante sonada entre la Orquesta Clásica de Lanzarote y lo que era la nueva creación Ensemble, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Lanzarote Ensemble. Sí. ¿Qué ha quedado de eso? O sea, ¿cómo ha quedado esa situación? Si el Cabildo tiene algún tipo de participación ahí. Y luego había un proyecto
que se anunció ya hace años y no sé si sigue o ya se ha descartado, que era el vivero musical en los, no recuerdo mal, en los depósitos, antiguos depósitos de Inalsa. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Bien, con ese proyecto, el proyecto está, el problema es el tema del suelo. La calificación del suelo es de suelo de paso dejable, si no me equivoco, y hay que hacer una serie de modificaciones. Y en el caso de lo que me comentabas, de Lanzarote Ensemble la Orquesta Clásica, ahora mismo la situación es de total normalidad, el Cabildo está presente con todos, el Cabildo dialoga con todo el mundo y obtiene o requiere, en este caso, propuestas para nosotros poderlas adquirir o incluir, mejor dicho, en nuestra programación cultural. Pero digamos que sigue habiendo dos, en ese caso dos, lo que era un grupo se dividió en dos. Sí, ahí siguen. Sí. Y en cuanto al vivero, dice que hay problemas de suelo, pero ¿es un proyecto que se mantiene, que mantiene con interés el Cabildo o qué? El proyecto está, el proyecto del vivero musical es un proyecto que una infraestructura cultural, que toda infraestructura cultural será bienvenida, pero tenemos esta situación y es verdad que ahora también con el tema de la pandemia pues nos ha hecho replantearnos todos los proyectos que teníamos, no solo los que comentas, sino otros que teníamos para la legislatura y hemos tenido que mover y hemos tenido que reformularlos, ¿no? Porque ahora las prioridades, la situación ahora mismo, pues nos lleva a otras. Vamos a ir viendo cómo van desarrollándose los acontecimientos en los próximos meses, ¿no? Y con respecto a la programación, ya para que la gente pueda disfrutar de todo esto, que es una programación bastante variada, cine, teatro, danza, circo, ¿por dónde empezamos? Si no me equivoco, puede ser en el Almacén, con cine. Muy bien, sí, veo que has mirado bien la programación cultural, sí, Paola. Empezamos mañana con cine en el Almacén, mañana y el jueves. Hemos puesto las entradas a la venta, son gratuitas hoy, incluso ha habido un poco de colapso, pido disculpas, pero bueno, creo que los problemas se irán solventando. Empezamos con el cine en la Sala Buñuel y luego tenemos el viernes y el sábado. El viernes tenemos El Salvador Leal, Lanzarote Malochelo también. Es un formato pequeño, un formato en el escenario, con 2 funciones, porque creo que está para 20 y pico, 30 personas. Y luego el sábado tenemos a Bohemia, en el teatro, con 170 localidades. Las tenemos también ya preasignadas para que la gente pueda reservar, y butacas de 2 y de 1, tal y como marca la ley con el 1,5 metros. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir activando cada lunes pues las entradas de esa semana para evitar que se reserven las entradas desde el principio y que pueda ocurrir que la gente no vaya. Como bien comentas, nuestra obsesión en estos meses, si se reactivaba la actividad cultural, era hacerla atractiva, y creo que desde el área se ha hecho un esfuerzo por hacerlo. Hemos tocado muchos palos: música, circo, teatro, danza, cine. Yo creo que el esfuerzo ha sido importante y bueno, lo ponemos a disposición. También exposiciones que empezamos en septiembre, con algunas que tenemos también previstas en el Almacén, y desde luego yo creo que la oferta tiene que ser lo más variada posible para llegar a todos los públicos. Vale, entonces, para que la gente pueda optar, el tema de las entradas se adquieren vía online. ¿Se activan? En culturalanzarote.com. En culturalanzarote.com. Se va al evento. Recuerden siempre que es el evento de la semana, o sea, solo se van a activar el evento de la semana, los eventos de la semana, comprar entradas y ahí seleccionan las butacas que quedan disponibles y llegarán un mensaje de confirmación. Sé que, como te comentaba, ha habido un poquito de avalancha en estas horas. Esperemos que, bueno, mejor incluso, eso es sensación de que la gente quería precisamente que comenzara esta desescalada, ¿no?, tan ansiosa del sector cultural, ¿no? Había muchas ganas por parte del sector y por parte del público. Yo creo que es necesario empezar a movernos, empezar a volver a vernos y empezar a adaptarnos a la situación de nueva normalidad en la que vamos a estar incluidos muchos meses, ¿no? Sí, desde luego que vamos a tener que vivir con eso. Que por cierto, que ahora me voy a quedar con Saúl hablando del tema mascarilla, obligatoriedad de mascarilla, ¿verdad? Sí, nosotros, antes de que el Gobierno de Canarias la pusiera obligatoria, nosotros una de las decisiones que tomamos en la Mesa de la Gestión de la Cultura es mascarilla obligatoria, tanto en eventos cerrados como en eventos en espacio abierto. Nosotros fuimos un poquito más allá, creemos que es fundamental la seguridad por encima de todo, y sí llegamos al acuerdo de que tanto en los sitios cerrados como en los sitios abiertos la mascarilla siempre tiene que ser obligatoria. Creo que así transmitimos y damos y ponemos seguridad, y además pues damos tranquilidad a la gente para que pueda disfrutar de la actividad con total tranquilidad, y vamos,
y para adelante. Pues mira, parece que desde el Gobierno de Canarias los escucharon. Nos van copiando. Los van copiando, vamos un pasito por delante. Muchísimas gracias, Alberto Aguiar, por estar hoy aquí con nosotros hablando de un sector tan importante como es el de la cultura. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, me quedo contigo hablando, Saúl, del tema de las mascarillas. Sí, no llegamos a esa obligatoriedad que sí que está impuesta en el resto de comunidades, pero bueno, hemos dado como un pasito más, ¿no? En claro, sitios cerrados. Canarias se ha quedado como la única comunidad en la que no es obligatoria la mascarilla en todas las situaciones, es decir, sigue esa excepción que en los espacios libres, es decir, en la calle, sí se puede mantener la distancia de 1,5 metros, no es obligatoria. Y bueno, en muchos lugares, desde luego en las zonas rurales es evidente que se puede hacer, que se puede mantener. Pero la verdad que la decisión de ayer yo no llego a entenderla del todo, porque en realidad en los lugares cerrados todo el mundo usaba la mascarilla ya, excepto digamos en su propia casa, ¿no? En los lugares cerrados, que se supone que todos son de públicos o de uso público, es decir, instituciones o comercios o cualquier otro, todo el mundo usaba la mascarilla en el interior. No sé, cuando hablan de que se ha endurecido la medida, o hablan que incluso es obligatoria la mascarilla en los lugares cerrados, incluso aún estando uno en solitario, ¿no? O sea, que es para preguntarse sí, que es un poco ambigua quién va a vigilar, si estás solo, quién va a vigilar, completamente si de tienes acuerdo. o no tienes la mascarilla. Que justamente puesta. te iba a preguntar, pero veo que ninguno de los dos lo tenemos bien Yo claro. no he llegado la a diferencia, digamos, yo creo que fue, para mí, me resultó más sorpresa, podemos decirlo así, lo que iba acompañado a esto, que era el tema de la ocupación en el interior, especialmente de sitios de restauración, que no puede ser superior a 10 personas por mesa, que el tema de las mascarillas. Sí, yo creo que esa medida quizás sea más eficaz para intentar o para poner herramientas a las policías locales para que se vigile que no haya esas aglomeraciones. En lo de las mascarillas la verdad es que es un tanto ambiguo, o no entiendo en qué cambia la situación con respecto a la que ya había. Es que, a ver, yo leyendo pone, en la vía, en la noticia que salía ayer, ¿no? En la vía pública y en espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de ese 1,5 metros. Claro, yo entiendo que eso ya se estaba dando, es sí, decir, que prácticamente todo el mundo en cualquier... Si se refieren, por ejemplo, a los restaurantes, evidentemente mientras estás cenando o comiendo, aunque estés en el interior, no vas a tener la mascarilla puesta. Precisamente lo tiene aquí, efectivamente, es decir, el uso de mascarilla en hostelería y restauración pone, como creo que se estaba haciendo, que en los espacios cerrados de los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidos bares, cafeterías, se excluye la obligación del uso de mascarilla solamente en el momento de ingesta de alimentos o bebida. Claro, en los espacios abiertos de estos establecimientos y servicios excluye la obligación del uso de la mascarilla siempre y cuando se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre los no convivientes, y en el momento de la ingesta de alimentos o bebida también se excluye. Pero creo que todo el mundo espero que cuando íbamos a restaurantes, bares y demás, igual que a cualquier otro sitio, únicamente nos quitábamos la mascarilla para el momento de comer. Hasta que te atienden, o por ejemplo, para ir al servicio, si estás en una terraza, yo sí tenía, que todo el igual que en el tema de los lleva gimnasios, yo tengo constancia de que mientras te circulas por el gimnasio para ir al vestuario, para ir a recepción o lo que sea, tienes que tener la mascarilla, y en el momento de hacer ejercicio es en el que te la quitas. Pero, en fin, insisto, por si acaso, que ya sabemos que, bueno, mascarilla siempre que se pueda. Lógicamente quedan excepciones, como decíamos, pues niños menores de 6 años o cualquier persona con problemas de respiración. Pero de resto creo que, como digo, causó más sorpresa el tema del aforo, de las mesas. Personas que se pueden juntar. Que no sé yo si esto es mejor o peor, porque es verdad que la gente ahora que iba a hacer encuentros, grandes encuentros y demás, al igual ese tema de las fiestas o no fiestas, pero reuniones, igual puede aumentar, ¿no? Porque ya no puedes quedar en un restaurante. En privado, pero también es verdad que si algo parece que ha provocado que aumenten los contagios son este tipo de reuniones, vamos a llamarle reuniones
en sentido general, pero en el sentido amplio, tanto reuniones familiares en domicilios como cenas en algún sitio, celebraciones, botellones, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que cuanta más gente se concentre, pues más probabilidad hay de que aumenten mucho los contagios. pues sí, pero bueno, eso ya como decimos, ¿no? Aunque no pueda depositarse toda la confianza en eso, pero va en la responsabilidad de cada uno. Efectivamente. Así que bueno, a ver... De momento no estamos mal. No estamos mal, no estamos mal. De momento no estamos mal desde el punto de vista sanitario. Y pues sí. Bueno, y que se nos va el rey y nos llega el presidente hoy aquí a Lanzarote. Se nos va o ya se ha ido. O ya se ha ido. Efectivamente, y el presidente, verdad que no se ha vuelto a anunciar, no se ha anunciado, ¿no? digamos, la hora de llegada ni nada por el estilo. Veremos si finalmente acaba llegando, porque al problema del coronavirus se le une ahora esta nueva decisión del rey emérito, de Juan Carlos I, que bueno, que es un intento más de desde los últimos años, un intento más por parte de la corona de intentar salir a flote respecto a la gran cantidad de escándalos que ha habido en los últimos años. La verdad es que el rey, yo creo que ni él mismo se esperaría en sus peores sueños acabar de esta manera, teniendo que marcharse del país. Y bueno, es una medida que, en fin, viendo y leyendo distintas opiniones de partidos políticos está claro que hay una grandísima variedad en la valoración de este acto, que al fin y al cabo tiene mucho que ver con que si se es monárquico o no se es monárquico. Sí, totalmente. Yo me leí la carta, ¿no?, que dejó a su hijo en este caso, y sí que es verdad que yo creo que no hay que leer lo que hay, sino lo que no hay en la carta, es decir, se va, no sabemos dónde, por cierto, de momento creo, no se sabe dónde. Se ha publicado hoy que estaría en República Dominicana, pero bueno, que ya estaría en República Dominicana, bueno. publica el periódico El Mundo. Bueno, pero el caso es que el título lo sigue teniendo y que se va tal y como él pone en una carta por un tiempo. Es decir, que no es algo... El título sigue teniendo, la inviolabilidad de mientras fue rey la sigue teniendo y la investigación recientemente iniciada en la Fiscalía sigue su curso, con lo cual... también ha dicho que estará a disposición de la Fiscalía. Su abogado lo ha dicho. Solo faltaría que no lo estuviera, que eso sí que sería noticia. Pero por si acaso lo dice hoy. Eso sí sería noticia. Y claro, intenta, digamos, poner... Es una receta muy antigua, ¿no? Poner distancia ante un problema cuando hay veces que los problemas no son de distancia, sino de afrontarlos, son problemas, ¿no?, de fondo. Sí, hay que afrontarlo. Y seguimos teniendo en este país mucho miedo a consultar a la gente, a preguntar y a cambiar algo de lo que ha habido en el pasado, ¿no? Pues sí, totalmente. Decía él en su carta, ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos del pasado de su vida privada, ha tomado la meditada decisión de trasladarse en estos momentos fuera de España. Bueno, pues veremos qué pasa. Yo creo que los propios monárquicos también se tienen que dar cuenta de que una monarquía en caída libre, y con el paso de los años y de personas que son más jóvenes, que quizá no tienen ese apego, precisamente porque mucha gente tenía el apego a la figura del rey por su actuación durante el 23F, las generaciones más jóvenes ya no tienen ese apego, y aparte la actuación del rey se ha visto que no era del todo ejemplar. Entonces deberían preguntarse si merece la pena seguir manteniendo una institución, aunque sea en caída libre, y quizá con un respaldo bastante minoritario de la población. Claro, efectivamente. A ver, nadie quita lo bueno que ha podido hacer, pero tampoco se debe olvidar y quitar lo que está, y que no, él quizás de hecho no pensaba que saliese. Cuando se juzga a una persona, y no solo hablando de cuestiones de un tribunal, no es a la totalidad, ¿no? O por ejemplo, en un tribunal se juzga la totalidad de todos los actos de esa persona, sino unos actos en concreto. Efectivamente. Y eso estaría bien que
que se pudieran saldar. De hecho, lo que decías de la opinión de los jóvenes es verdad, que él mismo decía que los menores de 40 años lo recordarán por el de Corina, el elefante y el maletín. Pues es que es así. Pues Él mismo lo decía, sí, es que es así. Pero bueno, es verdad que yo también, incluso entre los jóvenes, he visto muchas opiniones, variedad de opinión. Y sí que quería saber tu opinión, Saúl, porque, bueno, viendo ayer, ¿no?, todo este proceso de exilio de Juan Carlos, decían que quizás los periodistas tenían que hacer como un trabajo de autocrítica. Sí, exacto, de autocrítica, en el sentido de que quizás se podría haber investigado, o quizás muchos tenían constancia de todo esto antes y no se había podido, no lo habían sacado a la luz. Pues sin duda, no solo los periodistas, sino también los dueños de los medios de comunicación, que suelen mandar más que los periodistas. También. Y mucha otra gente, también políticos que sabían muchas cosas y no han denunciado, porque durante muchos años se prefirió o se optó por pensar que cualquier cosa que desestabilizara la monarquía y las investigaciones sobre muchas cosas del rey, sobre sus aventuras, digamos, extramatrimoniales, o sobre las comisiones que presuntamente cobraba, pues que eran cuestiones que podían desestabilizar la monarquía y que no era el momento de hacerlo porque teníamos una democracia muy joven. Luego resulta que la democracia ha ido envejeciendo, pero las investigaciones han seguido sin salir a la luz. Es verdad que es complicado, pero sí que creo que estoy de acuerdo en que deberíamos todos hacer un ejercicio de autocrítica, especialmente los que ahora precisamente vemos esto mal y lo criticamos, pues quizás no, en otro momento. Es complicado, porque muchas veces vas en contra del mundo, ¿no? Incluso. Sí, pero bueno, pero sí que es verdad que a veces, pues, oye, pues no es muy ético callarte, ¿no? No es ético, y en algunas cosas, las cosas sí han cambiado algo, pero, por ejemplo, la iniciativa en estas últimas investigaciones ha sido la prensa extranjera la que ha sacado a la luz los últimos escándalos de Corina. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final se sabe lo que se sabe y veremos cómo acaba todo esto. Efectivamente. Bueno, Saúl, pues muchas gracias, te veo mañana. Mañana nos vemos. Mañana. Y a todos ustedes, nada, muchísimas gracias por elegirnos un día más. Nos vemos mañana para hablar, les aviso de antemano, de educación con la consejera del Gobierno de Canarias de Educación, Manuela Armas. Buenas tardes.